¿Qué tal, amigos? Pues hoy vamos a platicar de un excelente libro que se llama Vicios y Virtudes. El autor es el padre Alejandro Ortega Trillo. El subtítulo del libro es el siguiente: Conócete con honestidad, acéptate con serenidad y supera sus obstáculos. Cuando yo lo vi al principio decía, qué difícil es conocerse. Y una vez que te conoces, qué difícil es aceptarse. Y una vez que me conozco y me acepto, qué difícil es superarse. Hay que pasar como por muchos obstáculos que están dentro de uno mismo acá y acá para lograr pasar por ese camino. Así es que he establecido contacto hasta Texas, donde ejerce su ministerio, con el padre Alejandro Ortega Trillo, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Blanca. Muy contento de estar aquí contigo y con tu público. Oiga, padre, para empezar, este libro es de este año, del 2020. A mí me tiene sorprendidísima que tiene más de 100,000 ejemplares vendidos. Es un bestseller. Sí, fíjate, gracias a Dios. Bueno, esta es la última edición. Como puedes ver ahí en la esquinita, dice Ujú. edición actualizada. Eso Sí. significa que ha habido unas ediciones previas publicadas por otra casa editorial, que es Editorial El Arca, con Ajá. las cuales el libro empezó a abrirse camino, pues la verdad, sin grandes esfuerzos promocionales o publicitarios como tiene Planeta, ahora el nuevo editor del libro, pero pues gracias a Dios ya ha llegado a más de 100,000 personas. Y la verdad es que creo yo que ha sido parte del éxito, que es un libro que aunque toca temas de fondo de la persona, pues nada menos que los vicios y las virtudes, que son hábitos, al mismo tiempo lo hace de una manera muy amena, sencilla. No es un libro académico, no es un libro para especialistas, es un libro para que cualquier persona sin grandes fundamentos o conocimientos de ni siquiera de ética o de moral puede leerlo y entenderlo y aplicarlo a su vida. Es muy práctico también. Dice usted, no es un libro académico y puede leer cualquier persona. Yo diría que también incluso, aun cuando lo escribe el padre Alejandro Ortega Trillo, tampoco es un libro que esté dirigido para los creyentes. Es decir, lo puede leer incluso alguien que no cree, alguien que simplemente lo que busca es una solidez moral o ser mejor. Punto. Definitivamente, evidentemente eso no significa que en el libro no haya algunas alusiones, por ejemplo, a la Sagrada Escritura, a la Biblia, pues que es un libro que para al menos un gran porcentaje de la humanidad, de personas de la humanidad, es un libro de referencia importante, ¿no? Pero pues sí, al margen de eso, realmente el libro es para todo mundo, creyentes, no creyentes. No entro para nada a polemizar, muchísimo menos a catequizar a nadie. Simplemente ofrezco una visión del hombre, que me parece que es lo importante, una antropología sana, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que me interesa ofrecer, una antropología muy sana, a partir de los cuales fundamentos pueda cualquier persona decir, este soy yo, con esto me identifico, me siento retratado en esta situación y de ahí puedo mejorar. Ok, antes de pasar al contenido propiamente del libro, dice usted, este soy yo. Me gustaría que nuestros amigos que nos están viendo, acompañando en este momento, puedan saber quién es el padre Alejandro Ortega Trillo, es decir, ¿por qué escribe un libro de esta naturaleza? ¿Qué hay detrás del padre, además de su preparación religiosa, que le permite ir a estos conceptos como tan específicos y tan cercanos a la psicología humana? Pues mira, afortunadamente he tenido la gracia, o no sé, la ventaja de haber estudiado medicina primero, antes de ir al seminario. Y en medicina estudia uno también psicología general, estudia uno psicología evolutiva del niño y del adolescente, estudia uno psicología clínica o psicología médica propiamente. Aparte de eso, ya después estudié filosofía, soy licenciado en filosofía, fue una carrera completa de licenciatura, haciendo mucho énfasis en la antropología filosófica, que es una de las ramas de la filosofía, pues es lo que es el ser humano, el hombre en particular. Hay también cosmología sobre el universo, hay metafísica, que es sobre el ser, la esencia, etcétera. Antropología sobre el hombre. Y eso como que me apasionó mucho esa materia. Y después ya hice teología, con especialidad en teología moral y bioética. Todos esos conocimientos, pues juntos te dan una mezcla muy interesante, porque tienes conocimiento científico por una parte, por otra parte filosófico, que es como por echarle la cabecita a trabajar, ¿no? La filosofía pues es la ciencia de la razón en cierto modo, y por otra parte pues la espiritualidad, que te abre también campos
o dimensiones de la persona que no pueden ser ignorados simplemente. Y esto hasta una persona no creyente reconoce que tenemos una espiritualidad, ¿no? Todos somos espíritus, aunque tengamos un cuerpo, evidentemente, y los dos van unidos. Entonces, esa mezcla es la que me permitió escribir de alguna forma este libro. Más aparte de la experiencia como sacerdote, aquí sí tengo que decir también que es una experiencia envidiable estar atendiendo a tanta gente que te abre su corazón, que te abre su conciencia, te abre su vida, te abre sus problemas, y pues vas tocando una y otra y otra y otra realidad que te dan al final pues un bagaje de experiencia que ya te permite también escribir sobre estos temas. Más Sí. aparte, tengo que decir que el libro es un autorretrato, pues yo escribí lo que me pasa a mí, yo todos Eso estos libros que observé, están escritos ahí. eso observé porque, déjame decir, el libro está dividido en tres partes fundamentalmente, pero primero hace como una presentación de de aquello de lo que se va a hablar. Por ejemplo, de los hábitos, bueno, no, de los hábitos morales, el desenfreno, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, en el capítulo 6. Hace un análisis de lo que es la persona, luego de qué estamos hablando, y luego nos cuenta una anécdota, pero con mucha frecuencia tienen que ver con usted mismo. Entonces Sí. es una experiencia personal, de modo que nos está diciendo esto, este vicio, este mal hábito, esto, yo lo he vivido en algún momento de mi vida. Sí, pues mira, yo creo que la gente valora mucho todo lo que es testimonial, ¿verdad? Y en ese sentido también uno se revela como muy transparente. Este soy yo, o sea, lo que a ti te pasa, me pasa a mí también, y nos sentimos como identificados. Y en el tema de los vicios también hay que decirlo, desde que el hombre es hombre, desde que la humanidad es humanidad, ha tenido más o menos las mismas tendencias e inclinaciones, con diferentes manifestaciones, porque claro que va evolucionando la tecnología, tantas cosas, pero en esencia, las mismas faltas del hombre de hace 5,000 años es las zonas de hoy, en cierto modo. Ajá. Luego hay una parte, bueno, me gustaría antes de hacerle la siguiente pregunta que nos platicara un poco de la estructura, es decir, estamos hablando de conócete, acéptate y supérate, pero en cada uno nos habla de diferentes vicios, de las virtudes, después nos habla de cómo se contrapone, de cómo un vicio puede ser combatido con una virtud para alcanzar pues una mejor, para alcanzar a ser una mejor persona, para llegar finalmente a superar los obstáculos y nos dice cómo podemos lograr esto último de una manera que me parece que es efectivamente, como usted decía hace rato, muy didáctica y muy sencilla. Todo. Sí, efectivamente el libro parte del conocimiento de la propia vida, sobre todo del propio defecto dominante. Y aquí también, no sé si me salió un poquito el bagaje médico. Para poder combatir una enfermedad, lo primero es hacer un buen diagnóstico. Si no haces un buen diagnóstico, estás dando un tratamiento equivocado. El diagnóstico es esencial, es lo básico. Y en este caso de la vida moral, nuestro primer diagnóstico es ¿y yo? ¿Dónde estoy parado y cuál es el vicio que a mí más me afecta en mi vida? Y no solo que a mí me afecta, con este vicio yo lastimo a los demás, a la gente que me rodea. Cualquier vicio personal repercute en las personas que nos rodean y no hace falta un gran silogismo para deducir eso. Y por otra parte, ese mismo vicio me puede estar alterando o interfiriendo mi relación hasta con las cosas creadas, con las cosas que están ahí, que también aludiendo a la Biblia, perdón, sabemos que todas las criaturas son buenas, que todo está ahí a mi servicio. Nada más que yo, por mal uso de esas criaturas, puedo hacerme daño con esas criaturas. Entonces, todo está involucrado ahí en el vicio dominante. Una vez que yo detecto el vicio dominante, el segundo paso, como bien decías tú antes, es aceptarse. Y esto significa un paso de humildad, un paso de objetividad, de valentía, de decir, esto es lo que a mí me pasa y no me voy a rasgar las vestiduras ni a cortar las venas. Yo tengo esta inclinación. Y muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, ni siquiera es mi culpa. Es mi temperamento, es mi personalidad, es mi genética, es lo que tú quieras. Ahí estoy yo. Esta es mi inclinación como de base. Aceptarme con humildad y con objetividad y valentía para poder dar el tercer paso, que es la superación. Como bien decía, la superación no es otra cosa que escoger aquella virtud que se contrapone al vicio dominante que yo tengo. Si yo descubro que mi vicio dominante es la pereza, adivina en qué voy a tener que trabajar, pues en la laboriosidad o en la virtud del trabajo, por llamarlo así. Si mi problema es el orgullo, que soy un orgulloso, que a todo el mundo lo anda maltratando y ando haciendo menos a los demás y humillando a todo el mundo,
La virtud contraria se llama mansedumbre, que es una persona respetuosa, abierta a los demás, tolerante, paciente con los demás. Esa es la mansedumbre. Entonces, hay una virtud para cada vicio. Pues está muy claro, ya que me conocí mi vicio dominante, ya que me acepté cuál es mi vicio dominante, voy a trabajar en la virtud opuesta y eso será un camino de superación muy práctico para mí. A propósito de la mansedumbre, mire, lo tenía yo aquí marcado, dice, escribe que la mansedumbre suele ser el eslabón perdido en el proceso del perdón. Ahorita hablamos un poquito más del perdón, pero dice en un párrafo que en sí la mansedumbre no nos sana las heridas, pero nos predispone al poder curativo de la aceptación que supone reconciliarnos con la realidad, con esas heridas y situaciones que no podemos cambiar, sino solo asimilar y digerir. Y lo leí con toda intención para que quienes nos están acompañando conozcan el tono en el que usted se está dirigiendo a cada uno. Y a propósito del vicio dominante, hay dos cosas que quiero subrayar para quienes nos acompañan. Una, que dice usted en alguno de los momentos que todos hemos pasado por todos los vicios en algún momento de nuestra vida, pero que lo importante, y para eso nos pone un calendario, es que vayamos registrando en nuestra vida, después de los 40, ¿no? Que es cuando ya está más definida la personalidad, cuál es ese vicio dominante. Y entonces así descubriremos en cuántos días le ponemos más palomita a cuál de todos esos vicios, o de cuáles esas que no son virtudes, para decirlo de manera más suave, y descubriremos cuál es el dominante para entonces combatirlo con la virtud correspondiente, ¿no? Y ese será el trabajo, el gran reto que cada persona tendrá que hacer, pero tendrá que aceptar que así es. Así es. Aunque te tengo que decir que incluso este libro le ha ayudado a muchos jóvenes. Muchos jóvenes no han llegado a los 40 años cuando su personalidad todavía es más maleable, todavía se pueden moldear mejor. Pues yo siempre los invito a que ya desde los 16, 17 años empiecen a ver por dónde va su tendencia, porque ya desde esa edad se empiezan a manifestar esas tendencias. No digo que ya cristalizó su personalidad, la mayoría de los psicólogos manejan el 30, los 30 años como el punto donde ya cristaliza la personalidad y así queda. Me fui yo a los 40 en el libro para ser como más seguro, ¿no? Como dicen, genio y figura hasta la sepultura, a partir de los 40 sin duda. Pero eso no significa que antes de esa edad no se pueda trabajar en las virtudes, al revés. Los jóvenes, yo los invito y los motivo mucho a que vayan construyendo la personalidad que ellos quisieran tener en el futuro, porque esa te va a quedar para el resto de tu vida. Entonces, ahora que puedes todavía intervenir o tener un cierto margen de maniobra sobre tu personalidad, aprovéchalo también. Me hizo recordar un dicho que es: lo que menos puedas ver en tu caso lo has de tener. Con frecuencia cuando somos jóvenes criticamos a nuestros padres por ciertas cosas que no nos gustan de ellos, y luego cuando evolucionamos, cuando nos hacemos adultos, eso justamente que criticábamos de jóvenes es lo que repetimos. ¿Cree usted que la lectura de vicios y virtudes nos podría ayudar a evitar parecernos en lo que no nos gusta? Pues más que ponerlo en esos términos comparativos con alguien más, yo lo que diría es que cada uno se tiene que comparar consigo mismo y con el tipo de persona que quiere llegar a ser. Yo eso es lo que le digo a los jóvenes, visualízate en 5, en 10 años, en 20 años, cómo quisiera ser. Quisiera ser una persona arrogante, una persona envidiosa, una persona intolerante con los demás, impaciente, o te ves mejor como una persona comprensiva, tolerante, paciente, agradable, sencilla con los demás. Ah, ya te estás visualizando, ¿verdad? Ese es el tipo de persona que quieres ser. Ok, para llegar ahí tienes que empezar a trabajar hoy en esta virtud. Entonces, así es como lo voy encaminando. O quieres ser una persona exitosa, que logre sus metas, que logre sus objetivos. Oye, pues desde ahorita tienes que forjar una cierta disciplina de trabajo, de constancia, de tenacidad y perseverancia en tus objetivos, porque eso es lo que te va a hacer llegar a ser ese tipo de persona. Entonces, más bien como que es la medida es cada uno en cierto modo, pero en su yo ideal, en el deber, no me gusta la palabra deber ser, ¿no? Pero cada uno dentro de nosotros que dice, yo quisiera ser esta persona. En el querer ser, ¿no? En el querer ser, para decirlo mejor. En ese querer ser está tu objetivo, está tu meta. Y para llegar ahí, insisto, necesitas trabajar en la virtud. No hay metas en ese sentido sin virtudes, curiosamente.
Claro. Y entonces, a modo de conclusión, que hay una conclusión muy bonita, por cierto, en el libro de una anécdota también que no voy a decir en este momento, pero le preguntaría dos cosas. Por un lado, el libro necesariamente hay que leerlo en el orden en el que se presenta, pero tampoco es un libro que se puede leer como una buena novela de corrido, que se lo puede uno comer. Hay que leerlo poco a poquito e ir reflexionando sobre sí mismo en cada uno de los capítulos, ¿cierto? Sí, aunque te digo que hay personas que lo que me han dicho es que lo han leído de golpe porque les gustó tanto que no se lo Sí. pudieron parar y luego ya se fueron para atrás a usarlo como herramienta de trabajo. Entonces yo te diría que es una lectura muy amena, muy narrativa, que corre fácilmente y al mismo tiempo, claro que invita a la reflexión y al análisis y por eso te tienes que ir deteniendo. Entonces yo lo que le digo, lo puedes leer de corrido, pero luego te vas a detener capítulo por capítulo a analizarte. Sí, porque al final de cada uno de los pequeños capítulos, que son cortitos, por cierto, Hay un viene un cuestionario. cuestionario Así es. que cada uno debe responder por sí mismo. El Es objetivo de donde este se cuestionario, concreta ¿cuál más. es? Ajá, dígame. De que esos cuestionarios te ayudan como a concretar a tu vida práctica, a tu vida real, eso que acabas de leer. Claro. Ahora, vamos al asunto de la mansedumbre. La mansedumbre es el eslabón perdido del perdón, algo así decía la frase, Así ¿no? es, así Porque aquí es. la tenemos. A propósito del perdón, me voy a salir un poquito del libro y quiero que nos dé una primicia del libro que sigue del padre Alejandro Ortega Trillo, que tienen su haber otros dos previamente, pero que el que viene me parece aborda uno de los temas más difíciles para los seres humanos, que un poco habla en este libro, pero si allá lo describe y ahonda en él, de verdad es uno de los temas más complicados, que es ese, ¿no? El perdón. Así es. Mira, en realidad si tú vas y buscas la literatura que existe actualmente sobre el perdón, te vas a encontrar una infinidad de títulos, muchos libros ya publicados. ¿Cuál es mi intención? Obviamente ofrecer desde mi propia perspectiva, en parte espiritual, en parte filosófica, en parte médica, psicológica, una especie de enfoque del perdón multidisciplinario que le ayude a la gente a entender primero qué es el perdón realmente. Por eso el subtítulo del libro lo dice todo, de la verdad del perdón al perdón de verdad. Ese va a ser el subtítulo del libro. Eso te lo explica todo. Primero tengo que entender cuál es la verdad del perdón para no hacerme yo ideas equivocadas del perdón. Luego hay tanta gente que cree que no ha perdonado cuando ya perdonó. ¿Por qué? Porque sigue sintiendo cosas feas, porque el resentimiento está vivo. No, 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 no es el sentimiento el que perdona, es la voluntad la que perdona. Es una decisión perdonar. Un autor de California que yo cito en el libro, Robert Enright, que su libro se llama Forgiveness is a Choice. Perdonar es una decisión. Completamente de acuerdo con esa perspectiva del doctor Enright. Bueno, pero pasando de la parte, digamos, científica del perdón, donde hago todo un análisis, la primera parte del perdón, del libro, la segunda parte es la vivencia del perdón, donde hablamos de las diferentes dimensiones del perdón. El perdón a los demás, el perdón de los demás a uno, el perdón a uno mismo, el perdón a Dios, que parece algo impensable. Pues sí, hay gente que necesita perdonar a Dios, aunque Dios no necesita ser perdonado, pero en fin, etcétera, etcétera. Entonces, las diferentes dimensiones del perdón. Perdón en el matrimonio, perdón entre hermanos, etcétera. Todo eso lo manejo en el libro. Y por último, la tercera parte es la espiritualidad del perdón, donde ahí sí tomo la Biblia como un gran libro sobre el perdón, tomando evidentemente algunos pasajes y haciendo una pequeña exégesis de esos pasajes, de nuevo, para entender mejor cuál es la esencia del perdón y poderlo llevar a la vida real. Es decir, yo puedo perdonar de verdad si esto es el perdón en realidad. Claro, claro. Muy bien. Volviendo a vicios y virtudes, amigos, está escrito por el padre Alejandro Ortega Trillo, con quien he estado conversando en esta ocasión. La editorial es Planeta, pero en su firma, en el sello Diana de Planeta. Es un libro que se deja leer de verdad con muchísima facilidad, padre. Yo lo felicito porque de verdad sí es un libro que puede uno utilizar como un instrumento de vida y una vez que logra aplicarlo, pues pasárselo al que sigue, porque sí es necesario, sobre todo en una época en la que parece que trabajamos más y se acrecentan cada vez más los vicios que las virtudes, ¿no? Pues sí, yo creo que esta pandemia en particular que estamos viviendo también ha sido un gran momento un gran espacio para reflexionar dónde estoy parado, a dónde quiero ir con mi vida, qué tipo de motivaciones o de replanteamientos necesito hacer en mi vida a partir de ahora. Pues yo creo que ese ha sido dentro de los temas dramáticos y difíciles que nos ha traído la pandemia,
también nos ha traído esta gran oportunidad de hacer una pausa en nuestra vida. Y con este libro, que es una herramienta, como bien lo has dicho, no es un libro, no es una novela para entretenerte, es una herramienta de trabajo para replantear mi vida de cara al futuro. Muy bien. Padre, pues muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Gracias a ti. Dios te bendiga, Blanca. Igualmente, Padre.